Como decíamos en el vídeo anterior, ahora que ya sabemos crear nuevos datasets, nuevas variables, dar valores a las variables, etc., nos pueden surgir dudas con el tema de la sintaxis. Dudas como, por ejemplo, si SAS diferencia entre mayúsculas y minúsculas, si se pueden utilizar comillas o tildes en el código SAS, si podemos utilizar otros símbolos extraños como guiones, porcentajes, etc., cómo han de ser los nombres que damos tanto a las tablas como a las variables que creamos. Al final, la clave para no liarnos con este tipo de cuestiones es que tenemos que diferenciar muy bien entre lo que es código SAS, es decir, el código o el lenguaje que utilizamos para comunicarnos con SAS, y lo que serían los valores que toman las variables. Como decimos, el código del lenguaje SAS, digamos que es la manera que se ha definido, ¿no? Un estándar que hemos definido para comunicarnos con SAS. Cuando hablamos de código SAS nos referimos tanto a los pasos data, a los procedimientos, a los nombres de las variables o a los nombres de las tablas y a otros conceptos que todavía no hemos visto, como las librerías o las funciones de SAS, que veremos dentro de muy poquito y que también forman parte del código SAS. Mientras que, por otra parte, tenemos lo que serían un poco los valores que toman las variables. Para todo lo que forma parte del código SAS, rigen unas normas más o menos similares en lo que se refiere a la sintaxis, mientras que para lo que se refiere a los valores que toman las variables, digamos que eso para SAS es algo como una especie de caja negra, no mira un poco lo que hay dentro, no se mete. Y por tanto ahí lo que pongamos o no pongamos va a depender un poco más de nuestro criterio y se va a regir de otras normas de sintaxis diferentes. En el código SAS, por ejemplo, cuando escribimos un paso data o cuando escribimos el nombre de una tabla o el nombre de una variable, es indiferente que utilicemos mayúsculas o minúsculas. En este caso, sin embargo, como es código y como suele suceder, no es conveniente utilizar tildes porque como ya sabréis por experiencia, en cualquier software que utilicéis prácticamente las tildes siempre suelen dar problemas y tampoco suele ser conveniente utilizar símbolos extraños como porcentajes, almohadillas y cosas de este tipo. Respecto a la longitud que demos tanto a los nombres de las variables como a los nombres de las tablas, simplemente tenemos que tener en cuenta que no puede ser superior a 32 caracteres, algo que, bueno, normalmente los nombres que les demos serán inferiores, pero puede suceder que alguna vez esto nos pueda dar problemillas. Y en lo que sí hay una mayor limitación es en el nombre de las librerías, que no puede tener más de 8 caracteres, pero bueno, como las librerías todavía no las hemos visto en detalle, quedaros simplemente con la idea. Respecto a los nombres que toman las variables, aquí qué sucede, que como os decía antes, es como si dijéramos que SAS está ciego ante los valores que toma y por tanto lo que hay lo guarda tal cual y lo respeta tal cual. Por tanto, si escribimos una variable en mayúsculas y otra en minúsculas, para SAS son cosas diferentes. O sea, SAS no se pone a valorar si esto es lo mismo o es diferente. Ahí hay que respetar exactamente lo que hemos escrito y por tanto tenemos que tener cuidado con el tema de las mayúsculas y de las minúsculas. Además, en este caso sí que se pueden utilizar tanto símbolos extraños como tildes, etcétera, porque como os decía antes es como si dijéramos que SAS no entra a ver lo que hay ahí dentro. En la versión de SAS que utilizamos normalmente las empresas, con el tema de las tildes no hay ningún problema. Sí que es cierto que en esta versión de SAS University, quizás porque no está preparada también para el castellano, por el motivo que sea, las tildes como que parece que dan un pequeño problemilla, así que tenedlo en cuenta. Pero en principio, en la versión estándar de SAS, digamos, no hay problemas por utilizar tildes dentro de los valores de las variables. Y respecto a la longitud máxima que puede tener un valor de una variable, pues es la que hayamos definido cuando definimos el formato de la variable, etcétera. Como ya vimos, aquí teníamos que tener cuidado con problemas de truncamiento, etcétera, pero si la variable la hemos definido correctamente con la longitud que deseamos, tampoco debería haber problemas. Si volvemos, por ejemplo, al caso de nuestros animales famosos, como veis aquí, vamos a ejecutar otra vez este programita. Vamos a ver la tabla de animales que hemos creado, que en este caso, por ejemplo, el valor de animal está siempre en minúsculas. Si yo ahora le dijera al programa que me seleccione a partir de la tabla de animales aquellos en los que animal es igual a cocodrilo, por ejemplo, es decir, en principio me debería de coger el primer registro de la tabla, como vais a ver, no ha seleccionado ningún registro y si vamos al log tampoco es que haya habido ningún problema, simplemente es que como os decía antes, la variable cocodrilo aquí está en minúsculas tal y como la creamos en un principio, mientras que yo aquí he puesto una primera mayúscula y como podéis ver para SAS es diferente. Sin embargo, si yo efectivamente pongo cocodrilo
pero defino que el nombre de la variable lo pongo así en mayúsculas, como podéis ver en el ejemplo, sucede al contrario, es decir, efectivamente para SAS el nombre de la variable le da igual que sea mayúsculas, que sea minúsculas, que la primera sea mayúscula y el resto de minúsculas, etc. O sea, SAS entiende que es esta la variable de la que estamos hablando, mientras que con lo que tenemos que tener cuidado con el tema de las mayúsculas y las minúsculas es dentro del valor que toma la variable, como acabáis de ver. Ahora vamos a ver otro tema que quizás nos pueda generar también algunas dudas relativa a la sintaxis de nuestros programas y es el tema de las comillas.